Boletín de la Conferencia General de 1895, mensaje número 13, en semejanza de carne de pecado. A.T. Jones. El tema objeto de nuestro estudio el día de hoy es el que encontramos en el versículo 11 del segundo capítulo de Hebreos. El que santifica y los que son santificados de uno son todos. Es a los hombres de este mundo, a los hombres pecaminosos, a quien Cristo santifica. Él es el santificador, y él y ellos son de uno. En este capítulo es preciso recordar que estamos estudiando al hombre. En el capítulo primero, como hemos visto, se presenta el contraste entre Cristo y los ángeles, siendo Cristo superior a ellos como Dios. En el segundo capítulo, el contraste entre Cristo y los ángeles, estando Cristo por debajo de ellos. Dios no ha puesto al mundo venidero del que habla el pasaje en sujeción a los ángeles, lo ha puesto en sujeción al hombre, y Cristo es el hombre. Por tanto, Cristo se hizo hombre, toma el lugar del hombre, nació como hace el hombre, es su naturaleza humana. Y en esa naturaleza humana, Cristo viene al hombre, del que venimos todos. Por lo tanto, en el versículo señalado, la expresión de uno indica que, como todos proceden de uno. Un hombre es el origen y cabeza de nuestra naturaleza humana, y la genealogía de Cristo, como la de todos nosotros, retrocede hasta Adán. Lucas 3:38. Es cierto que todos los hombres y todas las cosas provienen de Dios, pero el tema en este capítulo es el hombre y Cristo como hombre. Nosotros somos hijos del primer hombre, y lo mismo sucede con Cristo según la carne. Cristo en su naturaleza humana es ahora el objeto de nuestro estudio. El capítulo primero de Hebreos trata de Cristo en su naturaleza divina, el segundo en su naturaleza humana. El pensamiento en estos dos capítulos es similar al del segundo capítulo de Filipenses, versículos 5 al 8. Leo, abro comillas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Cierro comillas. En el texto se nos presenta a Cristo en las dos formas. Primeramente, siendo en forma de Dios, tomó la forma de hombre. En los dos capítulos de Hebreos no se trata de la forma, sino de la naturaleza. Repito, en el segundo capítulo de Filipenses encontramos a Cristo en las dos formas, la forma de Dios y la de hombre. En los dos primeros capítulos de Hebreos encontramos a Cristo en las dos naturalezas, la de Dios y la del hombre. ¿Podría existir algo que, teniendo la forma de hombre, no poseyera su naturaleza? Hay trozos de piedras a los que se le da forma de hombre, pero carecen de la naturaleza de éste. Jesucristo tomó la forma de hombre, es cierto, pero hizo más, tomó la naturaleza del hombre. Leamos ahora el versículo 14 del segundo capítulo de Hebreos. Abro comillas. Así que por cuanto los hijos de Adán, la naturaleza humana, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cierro comillas. De lo mismo significa de esa forma, de ese modo, de la forma en que se está refiriendo en el pasaje. Por lo tanto, Cristo tomó la carne y sangre de la misma manera en que la tomamos todos nosotros. Ahora bien,
¿Cómo tomamos nosotros la carne y la sangre? Mediante el nacimiento y descendiendo de Adán. Cristo tomó la carne y sangre también mediante el nacimiento y descendiendo de Adán. Porque está escrito que era del linaje de David según la carne, en Romanos 1:3. Aunque David lo llama Señor, Cristo es también hijo de David, según Mateo 22, 42, 45. Su genealogía se traza hasta David, pero no se detiene ahí. Va hasta Abraham, ya que es de la simiente de Abraham. Tomó sobre sí a la simiente de Abraham, tal como afirma el versículo 16 del capítulo 2 de Hebreos. Pero su genealogía no se detiene tampoco en Abraham, sino que llega hasta Adán, según Lucas 3:38. Por lo tanto, el que santifica a los hombres y los que son santificados de entre los hombres son todos de uno, siendo que todos vienen de un hombre según la carne, de uno son todos. Así, del lado humano, la naturaleza de Cristo es precisamente la nuestra. Veamos una vez más el otro aspecto a fin de ilustrar esa unidad, para que podamos comprender la fuerza de esa expresión, según la cual Cristo y nosotros somos todos de uno. A propósito de ese aspecto, tal como apunta el primer capítulo de Hebreos, Cristo está en la naturaleza de Dios. El nombre de Dios que Él lleva le pertenece por el simple hecho de su existencia. Le pertenece por herencia. Ese nombre le pertenece en toda propiedad por cuanto existe, y tan ciertamente como que existe. Y siendo que le pertenece por naturaleza, su naturaleza es la naturaleza de Dios. Leamos también en el capítulo 1 de Juan, versículo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios. La palabra con no expresa la realidad del pensamiento tan bien como en otras traducciones. La alemana se acerca más al sentido pleno del original. Dice así, abro comillas, en el principio era el verbo y el verbo estaba veí, Dios. Cierro comillas. Literalmente el verbo era de Dios. Y es cierto. En griego expresa la misma idea de que mi brazo es de mí, que es de mi cuerpo. El griego dice literalmente el verbo era Dios. Eso ilustra el hecho de lo que Él es en ese aspecto. De igual forma que en lo referente a su divinidad, Él era de Dios, de la naturaleza de Dios, realmente Dios. Así también en lo referente a su humanidad, es del hombre, de la naturaleza del hombre, y es realmente hombre. En el versículo 14 del capítulo 1 de Juan leemos, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se refiere aquí a lo mismo que en los dos capítulos primeros de Hebreos. En el principio Él era el verbo era de Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, carne y sangre como la nuestra. Ahora, ¿de qué clase de carne se trata? ¿Cuál es la única clase de carne que este mundo conoce? Precisamente la que tú y yo poseemos. Este mundo no conoce ninguna otra carne humana, ni la ha conocido jamás, desde que se hizo necesaria la venida de Jesús. Por lo tanto, dado que este mundo conoce solamente una carne, como la que nosotros tenemos, en su estado actual, en el momento en el que el verbo se hizo carne, significa que fue hecho precisamente de la carne que tenemos. No puede ser de otro modo. ¿Qué clase de carne es la nuestra? En ella misma. Vamos al capítulo 8 de Romanos y leemos
Si la naturaleza humana de Cristo encuentra la misma nuestra, si es como la nuestra, teniendo en cuenta que la nuestra es carne pecaminosa. Abro comillas. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, cierro comillas, lo realizó. Había algo que la ley no podía efectuar y que Dios, enviando a su propio Hijo, efectuó. Pero, ¿cuál es la razón por la cual la ley no puede hacer lo que era deseable y necesario? Porque era débil por la carne. El problema estaba en la carne. Esa era la circunstancia que hacía que la ley fracasara en su propósito para con el hombre. Entonces Dios envió a Cristo para que hiciese aquello de lo que la ley era incapaz. Y siendo que la ley había fracasado en su propósito debido a la carne, y no por ninguna debilidad en ella misma, Dios ha de enviar a su Hijo para auxiliar la carne, no para auxiliar la ley. Si la ley hubiese sido en sí mismo defectuosa o impotente para efectuar aquello por lo que estaba establecido, entonces lo necesario habría sido remediar el problema que había en la ley. Pero el problema estaba en la carne, y por consiguiente se trataba de socorrer la carne. Es cierto que se trata en nuestros días el argumento de que, puesto que la intención de la carne es enemistad contra Dios, y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, eso significaría que la ley no puede cumplir su objetivo, de forma que Dios envió a su Hijo para debilitar la ley, a fin de que la carne pudiera así responder a las demandas de la ley. Pero si yo soy débil y tú fuerte, y estoy necesitando de ayuda, de nada me sirve que a ti se te debilite, sigo siendo tan débil y desválido como antes. Eso para nada me ayuda. Pero cuando yo soy débil y tú fuerte, y puedes comunicarte o comunicar tu fuerza, eso sí me ayuda. De forma que la ley tenía toda la fuerza necesaria, pero no podía cumplir su propósito mediante la debilidad de la carne. Entonces Dios, para remediar la necesidad, ha de traer fuerza a la carne débil. Lo hizo enviando a Cristo, y tenía que arreglárselas para proveer la fuerza necesaria a la carne misma que hoy poseemos, a fin de que el propósito de la ley pudiera cumplirse en nuestra carne. Está escrito, abro comillas, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cierro comillas. Ahora, no vayas a hacerte una idea equivocada de la palabra semejanza. No se trata de la forma ni de la fotografía. No es semejanza en el sentido de una imagen, sino que lo es en el sentido de ser verdaderamente de la misma clase. La palabra semejanza no tiene aquí el mismo significado que en el segundo capítulo de Filipenses, que trata de la forma, de la semejanza en cuanto a la forma. Aquí en el libro de Hebreos es semejanza en la naturaleza, en la carne según su propia sustancia. Así es como Dios envía a su Hijo precisamente en la que es como la carne de pecado, y a fin de que sea como la carne de pecado, tiene que ser carne de pecado. A fin de ser hecho carne, tal como es la carne en este mundo, tuvo que tomar precisamente la carne que había en este mundo. Carne como la que nosotros tenemos, que es pecaminosa. Eso es lo que encierra la expresión en semejanza de carne de pecado. Eso lo vemos también en los versículos 8 y 9 del capítulo 2 de Hebreos. Abro comillas. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Cierro comillas. No solamente en el sentido en el que el hombre fue hecho inferior,
a los ángeles cuando fue creado. El hombre era inmaculado cuando Dios lo hizo un poco menor que los ángeles. Tenía una carne impecable. Pero el hombre cayó de ese lugar y condición, y su carne se convirtió en pecaminosa. Ahora vemos a Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, pero no como fue hecho el hombre al ser creado un poco menor que los ángeles, sino como es el hombre después de haber pecado y de haberse hecho aún mucho menor que los ángeles. Así es como vemos a Jesús. Leamos de nuevo. Vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Con qué objeto? A causa del padecimiento de la muerte. Por lo tanto, ese haber sido hecho menor que los ángeles, tal como lo es el hombre, al aplicarlo a Cristo, significa tanto menor como lo es el hombre desde que cayó en pecado y fue sujeto al padecimiento de la muerte. Lo vemos, abro comillas, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Convenía a aquel en cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cierro comillas. Al haberse sujetado al sufrimiento y a la muerte, es demostración fehaciente del punto de inferioridad con respecto a los ángeles hasta el que Cristo descendió. El punto en el que está allí donde lo vemos es el punto al que llegó el hombre cuando al pecar descendió más bajo que cuando fue creado por Dios, que de por sí ya era inferior a los ángeles. Si tuvieran que traerme esta tarde aquí varios hermanos, porque soy minusválido, y debieran sostenerme de pie, no sería muy adecuado que exclamara: mira, cómo me tengo en pie, cómo puedo estar de pie. No sería yo quien me tiene en pie, y caería tan pronto como dejaran de sostenerme. Así precisamente sucede con el cristiano. La palabra de Dios dice de él: para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Romanos 14:4. Y aquel a quien Dios sostiene, quien confía en Dios para que lo sostenga y sabe que es Dios solamente quien lo sostiene en pie, es posible que comience a decir: ahora estoy en pie y no hay peligro alguno de que caiga. ¿Está acaso en peligro de caer aquel a quien Dios sostiene? Ciertamente no. Es solamente cuando se deja de la mano del Señor, cuando se suelta la mano del Señor y comienza a procurar sostenerse por sí mismo y se jacta de poder tenerse en pie, cuando hay no solo peligro, sino seguridad de que cayó ya. Dejó la mano de Dios y su caída es inevitable. Continuamos con Hebreos 1, abro comillas. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cierro comillas. ¿Cuándo se sentó a la diestra de Dios? ¿Cuánto hace? Mucho. Fue cuando resucitó y ascendió al cielo, hace unos 1900 años. Pero, observen, efectuó la purificación de nuestros pecados antes de sentarse allí. Cuando se sentó, ya los había purificado. ¿No os gozáis de que sea así? ¿No os alegra que purificara vuestros pecados hace tanto tiempo? Es así en Él. Lo tenemos en Él. Agradezcámosle que sea así. La Escritura lo afirma.
Continúo leyendo, abro comillas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo y dice, adórenlo todos los ángeles de Dios, y ciertamente hablando de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cierro comillas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo le llama al Padre? Dios. Tu trono, Dios. Por lo tanto, ese es su nombre. ¿Cómo lo obtuvo? Versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Vosotros y yo tenemos un nombre que hemos obtenido por herencia. Podemos tener 4 o 5 nombres, pero solo uno por herencia, el nombre o el apellido de nuestro Padre. Ese nombre lo tenemos tanto como existimos y por la razón de que existimos. Por el simple hecho de nuestra existencia tenemos ese nombre. Nos pertenece por naturaleza. Nuestro Señor Jesús obtuvo por herencia ese nombre, Dios. Le pertenece, pues por naturaleza debido a que existe. ¿Cuál es por consiguiente su naturaleza? Precisamente la naturaleza de Dios. Y Dios es su nombre, pues es lo que Él es. No fue con anterioridad a alguna otra cosa, siendo nombrado en cierto momento Dios para hacerlo Dios, sino que lo era ya, y se lo llama así porque es Dios. Leo, abro comillas. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cierro comillas. El Padre sigue diciendo, abro comillas, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como vestidos los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo. Cierro comillas. En él no hay cambio. Observen el contraste en las palabras. Ellos perecerán, tú permanecerás. Se refiere a los cielos y la tierra. Serán mudados. Tú eres el mismo. Él permanece sin cambio alguno, aunque la tierra y los cielos cambien, sean envueltos y envejezcan. Continúo leyendo, abro comillas. Leemos en el versículo 16, abro comillas. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cierro comillas. No tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, sino la de Abraham. Pero la naturaleza de Abraham y de su simiente no es más que naturaleza humana. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿En cuántas cosas? En todo. Por lo tanto, en su naturaleza humana no hay ni una partícula de diferencia entre él y tú. Leemos la escritura, estudiémosla detenidamente, atengámonos a ella, leámoslo de nuevo. De uno son todos. Él participó de carne y sangre de la misma forma en que lo hacemos nosotros. No tomó la naturaleza de los ángeles, sino la simiente, la naturaleza de Abraham. Por lo tanto, debido a estas razones, le correspondía, era apropiado, debía ser en todo como sus hermanos. Ahora bien, ¿quiénes son sus hermanos? La raza humana. De uno son todos. Es la causa por la que no se avergüenza de llamarles hermanos.
Debido a que somos todos de uno, Él no se avergüenza de llamarte a ti o a mí hermanos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Así pues, en su naturaleza humana, cuando estuvo sobre la tierra, fue en algo diferente a lo que vosotros sois en vuestra naturaleza humana hoy. Unos pocos en la congregación dicen no. Me habría gustado que cada uno de los reunidos hoy aquí hubiera respondido no en alta voz. Sois muy tímidos. La palabra de Dios lo afirma así, y así lo hemos de hacer nosotros, ya que hay salvación en ella. No es solo que la haya, sino que la salvación de Dios hacia los seres humanos descansa precisamente en ello. No hay razón para ser tímidos al respecto. Ahí es donde radica nuestra salvación, y no estaremos seguros de nuestra salvación hasta no haberlo alcanzado. Aquí la encontramos, abro comillas, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, cierro comillas. ¿Con qué fin? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pueden ver que nuestra salvación se encuentra precisamente ahí. ¿No podemos ver que es ahí precisamente donde Cristo viene a nosotros? Vino a nosotros exactamente allí en donde nosotros somos tentados, y fue hecho como nosotros precisamente en donde somos tentados. Y ese es nuestro punto de encuentro con Él, el Salvador viviente contra el poder de la tentación. Versículo 14 del capítulo 4 de Hebreos. Dice así, abro comillas. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cierro comillas. Jamás habría podido ser tentado en todo tal como lo es el hombre, de no haber sido hecho en todo como soy yo. Por lo tanto, debía ser hecho en todo como yo, si es que ha de auxiliarme allí donde necesito la ayuda. Sé que es precisamente ahí donde lo necesito. Y sé que lo encuentro ahí justamente. Gracias al Señor por ello. Allí está Cristo, y allí está mi auxilio. Abro comillas. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Cierro comillas. Encontramos ahí dos negaciones. ¿Qué es, pues, lo que tenemos al lado afirmativo? Tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, de las mías, de las tuyas, de las nuestras. ¿Siente él mis debilidades? Sí. ¿Siente las tuyas? Sí. Debilidades, flaquezas, son términos muy expresivos. Todos las tenemos. Todos nosotros tenemos muchas de ellas. Sentimos nuestras debilidades. Gracias sean dadas al Señor. Hay uno que las siente también. No solo que las siente, sino que se compadece de ellas. El mismo término compadecerse encierra más que simplemente el que Él sienta nuestras debilidades, que sienta como nosotros. Es cierto que siente como nosotros, pero además se conmueve, se compadece, despierta su afecto y simpatía, se conmueve con tierna solicitud y nos auxilia. En eso consiste el que se compadezca de nuestras debilidades, gracias al Señor por un Salvador como Él. Pero insisto, no pudo ser tentado en todo como lo soy yo, a menos que fuese hecho en todo como lo soy yo. No pudo sentir como yo si es que no estuvo donde yo estoy y como estoy yo ahora. Dicho de otro modo, no pudo ser tentado en todo como lo soy,
y sentir como siento, a menos que Él fuese precisamente yo mismo. Dice su palabra, tentado en todo según nuestra semejanza. Estudiemos eso con mayor profundidad. Hay ciertas cosas que representan para ti una poderosa tentación que ejercerá en ti una atracción fuerte y que sin embargo serán para mí una insignificancia. Otras cosas me atraerán a mí vivamente, tendrán en mí un poder casi irresistible, mientras para ti pues no significan nada, no te afectan. Aquello que significa una tentación poderosa para algunos, puede no serlo en lo absoluto para otros. Entonces, para poder auxiliarme, Jesús tiene que estar allí donde pueda sentir lo que yo siento y ser tentado en todos los puntos en los que yo pueda hacerlo, en la medida en que yo pueda ser tentado. Pero dado que aquello que me tienta a mí no puede hacerlo contigo, y que aquello que a ti te tienta quizá no me tiente a mí, Cristo ha de estar allí donde estamos tanto tú como yo, y alcanzar así las tentaciones de ambos. Ha de sentir todo aquello con lo que te has de ver, aun sin afectarme a mí, y lo que me afecta a mí, aunque tú no lo sientas. Ha de tomar el lugar de ambos, y así lo hace. Hay otro hombre, hay un tercer hombre. Tentaciones que le afecten a él pueden no afectarte ni a ti ni a mí. Por lo tanto, Cristo hubo de tomar todos mis sentimientos y naturaleza, los tuyos y los de este otro hombre, a fin de poder ser tentado en todo como yo, como tú y como Él. Pero como Él nos toma a ti, a mí y al otro hombre, ¿a cuántos más abarca eso? A la totalidad de la raza humana. Y esa es exactamente la verdad. Cristo estuvo en el lugar y tuvo la naturaleza de la totalidad de la raza humana. Y en él confluyeron todas las debilidades del género humano, de forma que todo hombre en el mundo que pueda jamás ser tentado, encuentra en Jesucristo poder contra la tentación y liberación del poder de ésta. Esa es la verdad. Analicémoslo desde otro punto de vista. Satanás, el Dios de este mundo, está interesado en que seamos tentados tanto como sea posible, pero no necesita emplear mucho de su tiempo ni de su poder para hacer que sucumbamos a la tentación. Ese mismo Satanás estuvo aquí presente y estuvo muy interesado en hacer que Jesús cediera a la tentación. Probó a Jesús en todo punto en el que pudiera jamás probarme a mí a fin de inducirme al pecado, y lo procuró en vano. Fracasó de la forma más absoluta en hacer que Jesús consintiera en pecar en cualquiera de los puntos en los que yo pueda jamás ser tentado. Tentó también a Jesús en todo punto en el que te tienta o pueda tentar jamás a otra persona o tentarte a ti o a mí a fin de inducirnos a pecar. También en eso fracasó estrepitosamente. Eso nos afecta a ti y a mí. Jesús venció en todo punto, en tu favor y en el mío. Pero cuando Satanás tentó a Jesús en todo aquello en que nos ha tentado a ti y a mí, y fracasó, intentó más que eso. Procuró tentarlo en todo aquello en lo que tienta a ese otro hombre, al tercero. En consecuencia, lo tentó en todo aquello en lo que pueda ser tentado cualquier miembro de la naturaleza humana. Satanás es el autor de la tentación, y tuvo que probar a Jesús en todo punto en el que hubiera de probar jamás a cualquier ser humano. Lo tuvo que probar igual en todo punto en el que Satanás sea capaz de producir la tentación. Y obtuvo siempre la misma derrota, gracias al Señor. Más aún, no es solo que Satanás hubiera de tentar a Jesús en todo,
en el que me ha de tentar a mí, sino que tenía que tentarlo con mucho más poder del que nunca pudiera ejercer contra mí. Nunca tuvo que emplearse demasiado a fondo para que yo cediera a la tentación, pero debió procurar con todas sus fuerzas tentar a Jesús en todos aquellos puntos en los que ha tenido éxito en hacer que yo caiga en el pecado, o en que pueda jamás caer. Empleó contra Jesús todo el poder de la tentación del que es capaz, y fracasó. Gracias al Señor por ello. Así, en Cristo soy libre. Lo mismo cabe decir de las tentaciones tuyas y las del otro hombre, del tercero. En cada caso, Satanás fracasó, por lo que respecta a hacer pecar a Jesús, y tanto tú como el hombre sois libres en Cristo. Por lo tanto, debió probar a Jesús en todo punto en el que la raza humana pudiera ser probada y fracasó. Lo tentó con toda la sagacidad que es capaz, con todo su poder y sutileza, en cada uno de los puntos, y fracasó. Eso significa que hay un triple y completo fracaso por parte de Satanás. En presencia de Cristo, Satanás queda absolutamente derrotado, y en Cristo somos vencedores de Satanás. Dijo Jesús: viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14:30. En Cristo, pues, escapamos de Satanás. En Cristo hallamos a Satanás como un enemigo completamente vencido y derrotado. Eso no equivale a decir que nuestra lucha terminó, pero equivale a decir, y de la forma más enfática y gozosa, que en Cristo peleamos la batalla de la victoria. Fuera de Cristo luchamos, pero es una lucha perdida. En Él nuestra victoria es completa, y de igual forma en la que en todo aspecto estamos completos en Él. Pero jamás olviden esto: es en Él. Entonces, habiendo Satanás agotado todas las tentaciones que conoce o pueda conocer, y habiendo agotado en vano todo su poder para tentar, ¿a qué queda reducido en la presencia de Cristo? ¿Cuál es su condición? La impotencia. Y cuando nos encuentra en Cristo y procura alcanzarnos y acosarnos, ¿qué se hace manifiesto? Su impotencia. Alabado y magnificado sea el nombre de Dios. Alegrémonos por ello, ya que en Él somos victoriosos, en Él somos libres. En Él Satanás es impotente por lo que respecta a nosotros. Estemos agradecidos por ello, estamos completos en Él.